Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Nuestra primera invitada de hoy es Elisa Loncón, ex convencional constituyente y expresidenta de la Convención Constitucional. Ella es doctora en Humanidades por la Universidad de Leiden y doctora en Literatura por la Universidad Católica. En septiembre de 2021, la revista Time la consideró entre las 100 personas más influyentes del mundo. Con ella hablaremos del fracaso de la Convención Constitucional, de la elección de republicanos en el nuevo Consejo y de su nuevo libro con reflexiones sobre su vida política. Bienvenida a Influyentes, Elisa Loncón, que además acabas de lanzar este libro, Chayenco. Así es, Paula, muchas gracias por recibirme. ¿Cómo ha sido, Elisa, para usted este tiempo fuera de la convención después de vivir una experiencia muy intensa y que además, bueno, seguimos en el proceso constitucional? Claro, ha sido interesante porque me ha permitido analizar el proceso, verlo de lejos, conversar, porque he dado bastantes conferencias respecto a lo que vivió Chile y también he vuelto a escribir y eso es muy importante. Entonces, sí. Y este libro justamente, Elisa, son sus reflexiones, bueno, también tiene mucha parte de su vida, pero reflexiones de la convención. Recién han sido las elecciones, ¿no?, de consejeros constitucionales, donde la gran noticia es cómo fue un resultado arrolladoramente positivo para el Partido Republicano y que se confirma ese 62% del rechazo. Para muchas personas esto también lleva a una crítica a la anterior convención que usted presidió en el primer periodo, en el sentido de que por pedir ir más allá de lo que había un consenso nacional, se terminó perdiendo todo y volviendo a foja cero. ¿Cómo recibe usted esa crítica? Yo creo que igual faltan voces para que se haga una crítica justa. Nosotros, los que llegamos a acuerdo, todos los acuerdos fueron establecidos con 2/3. O sea, con la mayoría de la votación del interior de la Convención Constitucional. Ese es un punto bien interesante que se tiene que asumir, de que a nadie se le impuso que tomara un acuerdo, sino que fue por consenso. El segundo punto es que nosotros instalamos una manera de avanzar que fue a través del diálogo. Y nuestra búsqueda siempre fue el diálogo con todas y con todos. Personalmente, yo cuando fui presidenta de la Convención Constitucional, nosotros ampliamos la mesa, integramos todas las fuerzas políticas y a mí me interesaba mucho conversar con los sectores de derecha para que comprendieran el tema de la plurinacionalidad, por ejemplo. Y yo tenía como la esperanza de que una vez que termináramos el proceso, ellos iban a comprender que la plurinacionalidad era la vía política para resolver los conflictos que tenemos de siglos. Sin embargo, no hubo diálogo. Ellos se excluyeron. No es verdad que nosotros los hayamos excluido a ellos, sino que ellos poco a poco se fueron excluyendo, sí, y fueron haciendo un espacio que usaron para instalar opinión crítica respecto a nosotros los convencionales y respecto a la propuesta constituyente. Elisa, pero esa es la mirada suya, pero desde el lado de las personas que no eran hegemónicas, ni siquiera tenían el poder de veto en la convención, que ahora va a ser, digamos, desde la lista de la izquierda, no se sintieron para nada así. Y sentían al revés, que les pasaron la máquina encima porque no tenían derecho a vetar nada. Y también eso fue algo que reconoció, por ejemplo, la convencional Patricia Pollitzer, que dijo: si cometimos un error fue no haber acogido a la derecha de la prueba, la derecha democrática, que sí estuvo dispuesta a hacer cambio y que sin embargo no la acogimos, no incluimos su mirada. La derecha democrática, yo recuerdo perfectamente cuando el convencional entregó, uno de los convencionales nos presentó una carta. En Larraín, ¿no? Sí, con la carta donde instalaba una nueva relación dialógica también con los pueblos indígenas, y fue una carta bienvenida. Y nosotros después, cuando instalamos los derechos de los pueblos, le pedíamos el voto a él. Le pedíamos el voto porque él estaba de acuerdo con los derechos de los pueblos indígenas. Pero ellos, la posición de la derecha democrática se fue derechizando todavía más a partir de
de las posiciones de la derecha no dialogante. Entonces, yo lo que veo, que esto que hoy día estamos viviendo en el momento actual en la sociedad respecto a la derechización de la democracia en Chile, se vivió primero dentro de la Convención Constitucional. Ahora, también uno lo puede ver de otro lado, y esto va a ser interesante porque ahora las fuerzas son distintas, pero hay un grupo que quedó sin poder de veto, que es justamente la lista oficialista, ¿no? Que es que una cosa es dialogar, pero otra cosa es ceder, ¿no? Y también lo hemos discutido esta semana, como dialogar, claro, se puede conversar, pero otra cosa es ceder en puntos. Y en particular hubo puntos como la plurinacionalidad que no solo fueron criticados por las personas de derecha o de Chile Vamos, sino que también desde la centroizquierda. El presidente Lagos, por ejemplo, fue muy claro en decir que no apoyaba la plurinacionalidad, y en las encuestas posteriores fue uno de los temas que las personas no apoyaron directamente. Incluso una encuesta CEP muestra que solo el 12% de las personas mapuche apoyaban la plurinacionalidad. Entonces, ¿cuál es la reflexión suya ahí de decir, bueno, había temas en los cuales no bastaba escuchar la contraparte, sino acogerla? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que Lagos, el expresidente Lagos, le debe una respuesta a Chile en el Chile actual de hoy. Porque, sin ir más lejos, los derechos que instalamos dentro de lo que eran las demandas plurinacionales han sido reconocidas desde que retornó la democracia. Y los gobiernos, incluyendo el suyo, incluyendo el gobierno del expresidente Patricio Lagos, todos estuvieron de acuerdo de que aquí había una deuda histórica con las naciones originarias que había que atender. Entonces nosotros, el discurso de la plurinacionalidad contenía todos esos derechos que están en los informes de las comisiones especiales que ellos mismos construyeron. Pero también contenía más, Elisa. O sea, también no era solo lo que estaba contenido allí. O sea, había desde sistemas de justicia indígena, autonomías territoriales, en fin, muchas cosas más. Claro. O sea, 50 artículos relacionados con los derechos de los pueblos originarios. Lo que pasa, mira, es que esos derechos no son derechos que atenten con la unidad nacional. El derecho a la autonomía de los pueblos es fundamental. Es como conceder la autonomía a las personas que están creciendo. Si tú no tienes autonomía, tú no puedes proyectar un futuro colectivo, o en el caso del niño no puede proyectar su propio futuro, su propia identidad. Entonces, el derecho a la autonomía es un derecho ampliamente reconocido y está instalado en las normativas internacionales. Y hace poco yo anduve, por ejemplo, estuve en Estados Unidos, en una zona donde existe un pueblo que se llama Chumash, y ellos tienen su propia autonomía, y en ese sector el Estado, por ejemplo, no tiene derecho a tener casinos. Y los indígenas ahí tienen sus casinos, y pregunté por qué y me dijeron que eso tenía que ver con la soberanía de la propia comunidad. Entonces, ¿cómo es eso? Me explicaron que era porque se les respetaba su condición de ser nación originaria y tenían en ese espacio autonomía que podían ejercer. Porque las relaciones con los pueblos indígenas están atravesadas en todas las latitudes por esta relación de inferiorización de esos pueblos. Y cómo salimos de la inferiorización es justamente reconociendo los derechos que nos pertenecen. Y ahí no se atenta contra la cuestión de la unidad nacional, porque tú ves Estados Unidos como tiene todas sus especificidades, o el mismo Europa, el mismo España, también tenemos la misma situación. Entonces nosotros pensamos este Chile de acuerdo al tiempo del siglo XXI, y nunca pensamos que eso iba a lesionar la unidad de Chile. Pero ese discurso de afuera, el discurso colonial, el discurso que tiene una visión donde no ha ponderado nuestros derechos, es que se instaló, y eso hizo mucho daño. Elisa, pero se lo pregunto de otra manera. Todo lo que los 50 artículos de reconocimiento de derechos de los pueblos originarios en el proyecto que fue rechazado, llevaban a las personas en Chile, claramente por la votación que hubo, más allá de lo que querían conceder hoy respecto de esa autonomía, independencia jurídica, en fin, y otros derechos que estaban reconocidos ahí. Pero más allá de
de cómo uno valore o no, o pondere o no esos derechos. Se lo pregunto de otra manera. El consejero elegido recién, el único consejero electo por los pueblos originarios, Aligüen Antileo, dio una entrevista en el Mercurio en el que decía que lo que él consideraba que fue un fracaso de la estrategia política de los pueblos originarios era que tratando de sacar adelante 50 normas, no sacaron adelante ninguna. ¿Usted ve en eso algo legítimo, que es decir, bueno, quisimos llegar mucho más allá de lo que hoy se podía llegar y perdimos la posibilidad de avanzar? Yo creo que la mirada de Aligüen tiene que ver con la derechización que hoy día existe de este proceso. Y él, como dirigente electo, tiene que negociar en esta realidad donde está una ceguera respecto a los derechos nuestros, porque se hizo un acuerdo antes de comenzar el proceso de que ya se iba a mantener esta definición de Chile como nación única. Y esa definición de Chile como nación única es la definición que no abre espacio a reconocer las diferencias de pueblos que existen al interior de Chile. Porque estos pueblos podemos nosotros seguir existiendo, siendo este Chile un Estado único, pero hay que reconocer los derechos que pertenecen. Entonces, aquí no había independencia jurídica. No había independencia jurídica. Que se reconociera un sistema jurídico de los pueblos indígenas tiene que ver con el derecho que están instalados a nivel de las Naciones Unidas, que los pueblos tienen derecho a su forma de entender la justicia. Y lo que decía el texto es que si en ese nivel no se resuelve, iban a ser los tribunales comunes y corrientes, Elisa, iban a resolver el problema. Entonces no había independencia jurídica. El borde número 4 de este proceso, de 12 bordes, es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. O sea, que hay ya un borde, digamos, un principio que está reconociendo el reconocimiento constitucional de los pueblos, y también que el Estado debe promover y preservar su cultura y lengua. ¿Eso no le parece que es importante, que hay algo que ha pasado del proceso anterior a este? ¿Al menos eso? Bueno, eso lo han dicho todas las comisiones especiales que doy cuenta acá, que han hecho todos los diferentes gobiernos, han instalado la deuda. Sin embargo, lo que a mí no me pareció procedente era que a nosotros nos negaran la posibilidad de ser miembro de la comisión de expertos. El tema tiene que ver siempre con el derecho a la autonomía. ¿Por qué otros tienen que pensarnos a nosotros? Sí. Eso es colonialismo. Ya, pero el consejero, digamos, Aligüen Antileo está diciendo su postura desde pertenecer a ese pueblo. Con el margen que ya le pusieron. Bueno, pero está diciendo su opinión, digamos, y que él habría negociado de otra manera o habría hecho otra estrategia. Eso es válido también, ¿no? Es su opinión, claro, y la estrategia de nosotros, que yo creo que nunca es una estrategia que se tiene que asumir a priori como fracaso, es el diálogo. Sí. Y nosotros hicimos un verdadero diálogo al interior. Sí. Le quiero preguntar justamente por eso, porque usted ha dicho en sus conferencias y en declaraciones que mucho de la razón por la cual usted ve que ganó el rechazo tiene que ver con las noticias falsas, con las fake news, que sabemos que hubo. De hecho, una encuesta de Datavoz mostraba que creo que el 58% de los chilenos habían estado expuestos a algún tipo de noticias falsas sobre la convención, pero también todas las otras encuestas muestran cosas muy claras por las cuales la Constitución fue rechazada, entre otras cosas, por la plurinacionalidad y por las actitudes y comportamientos de los convencionales. Usted en su libro dice, justamente a propósito del diálogo, que una reflexión que hace usted tiene que ver con la estrategia de diálogo político que ustedes, como digamos, pueblo mapuche, el pueblo mapuche, claro, habían instalado en la convención, pero dice, no contó con el apoyo de los que tienen estrategia de confrontación, estrategias duras frente al Estado y el poder económico. Eso le hizo daño a nuestros objetivos, escribe usted. ¿Quiénes son esos convencionales que tenían estrategias de confrontación? Mire, todos los convencionales del pueblo originario tuvimos acuerdos que respetamos entre nosotros, y todos votamos por las normas que instalamos. ¿Pero quiénes perjudicaron su estrategia, como dice usted en el libro? La estrategia se perjudicaron desde afuera, desde los movimientos. Pero usted dice desde adentro acá. No, desde esa estrategia fueron
instalada desde afuera. Nosotros recibimos gente, sobre todo del pueblo mapuche, que fue ahí a decir de que pues, no debiéramos estar ahí, o sea, descalificación absoluta, dentro del movimiento mapuche sobre todo. Porque lo que yo observo y analizo ahí es que está dentro de los movimientos indígenas estamos todos compartiendo los mismos objetivos de lucha, pero al mismo tiempo que compartir los objetivos de lucha necesitamos compartir la misma estrategia. Y si la estrategia es diálogo, dialoguemos y avancemos en esa escucha y en esa conversación entre nosotros y con los otros. Y esa fue la que fue interrumpida. ¿Usted vio dentro de la convención que todos tenían ese espíritu de diálogo? Porque no es lo que se percibió para nada desde afuera. Se veía una confrontación permanente y se veía esto de pasarle máquina en el sentido de recoger sus visiones a los que no tenían mayoría o no tenían voto, no estaban ahí. La decisión en la convención, como te decía, la establecimos con esta relación de los 2/3 y la gente, siempre hubo puntos distintos, siempre hubo posiciones diferentes y eso es común dentro de una democracia. O sea, lo que se vio ahí, efectivamente, hubo gente que muchas veces no estaba de acuerdo, pero al final de cuentas, la votación se lograba esta decisión de 2/3. Pero ese es el proceso que tiene que vivir una situación de deliberación. No es distinto en otra parte. Sí. Usted también, Elisa, en el libro habla de que hay grupos que se desperfilaron. Dice, por ejemplo, los convencionales independientes, o dice, por ejemplo, los movimientos feministas y los que llegaron por la lista del pueblo se desperfilaron completamente porque no tenían orgánica ni proyecto político colectivo. Algunos de ellos fueron a instalar visiones imposibles, temas individuales que no eran parte del colectivo y que tanto daño hicieron al proceso constituyente. Es una reflexión importante. Sí, y yo eso también lo digo en función de cuando ratificamos los 2/3. ¿Y por qué usted como presidenta, digo, cuando estaba, como dice acá, con grupos que tenían querían instalar visiones imposibles y hicieron daño a la convención, usted como presidenta dialogó con ellos, me imagino, para decirle que salieran de esa posición, ¿no? Y reafirmando la postura que nos llevó a todos a participar del proceso. ¿Y por qué no les resultó esas conversaciones? Yo fui presidenta 6 meses, y los resultados se vivieron después de haber entregado el documento. ¿No la escucharon? Esos grupos, digo, que usted aquí dice que se desperfilaron. Claro, porque cada uno, hubo grupos que tomaron sus propias decisiones, ya sabemos lo que pasó. Bueno, el grupo que se desperfiló completamente fue el grupo que entró por la lista del pueblo, por ejemplo. Y nosotros incluso como pueblo, como naciones originarias, nosotros tampoco teníamos una orgánica única donde nosotros estuviéramos deliberando el proceso interno. Nuestra situación es que veníamos de movimientos sociales diferentes y una de las cosas que para mí es súper importante mantener para una próxima en un próximo proceso hay que tener un movimiento articulado con los territorios y no lo teníamos, faltó fuerza territorial. Sí, Elisa, se habló dentro de las cosas que se dicen del proceso anterior es que fue una gran farra, eso lo ha repetido mucha gente. ¿Qué autocrítica hace usted como, no en términos personales, sino en su rol de presidenta, de cómo se podría haber conducido esto de otra manera, ya que, como le decía, la sensación que hay es que ahora va a ser muchísimo más difícil alcanzar una constitución que consagre ciertos derechos, de los cuales había muchísimos en el otro proyecto? Yo no estoy de acuerdo con lo que usted sostiene de la gran farra. Sí, no lo sostengo yo, digo, muchas personas lo han dicho. Nació de las fake news que instalaron. ¿Por qué? Porque nosotros, lo que todo Chile debe reconocer es que aquí hay un cuarto poder que está definiendo la política en Chile, que es el poder de los medios de comunicaciones. Y el poder de los medios de comunicaciones obedece a una élite política. Ya sabemos quiénes son los dueños de los medios de comunicaciones. ¿Dónde se instaló de que nosotros, por ejemplo, la información que se instaló cuando nosotros fuimos a la actividad que hicimos en la 8ª región? Me acuerdo que la radio Bio Bio, sin ni siquiera, todavía no se disculpan de la mentira que instalaron cuando decían, como la presidenta andaba
¿Te fijas? Sí, y eso fue una fake news. Entonces, Sí. ¿cómo te puedo decir, mira, Sí, si hubo sí. farra? Ahora, lo que se referían de la gran farra era como en el fondo darse muchos gustos y tomar en cuenta las consecuencias después, que fueron el No, 62% de rechazo y ahora se le agrega No, el yo 62%. llamaría a la gente a hacer un análisis más profundo, porque quienes estuvimos ahí hicimos un proceso responsable, serio, transparente. La institución de la Convención Constitucional fue la institución más transparente que ha tenido la historia de Chile. Sí. Entonces, valoremos el esfuerzo grande que hicimos por haber estado ahí, y lamentablemente fuimos presas de este cuarto poder que modificó la decisión de la ciudadanía, instalando una cuestión que es mucho más poderosa, que es el miedo. Sí, pero el miedo Elisa, a perder sí, el trabajo, sí. la casa. Pero ¿cómo los medios de comunicación? Porque digo, las fake news no las hacen los medios de comunicación tradicionales, de hecho las puede hacer cualquier persona. Si los medios de comunicación, usted digamos... A mí me lo han hecho la radio, sí, me lo he hecho. pero digo, les Mercurio. da el poder de cambiar una elección completamente, etcétera. Bueno, ¿cómo fueron electos ustedes entonces? Porque los 155 electos en la convención eran de la lista del pueblo, 17 escaños reservados, independientes, feministas, o sea, con la misma cobertura medían los mismos medios de comunicación que cubrieron después lo otro. Es que en este sentido nosotros fuimos electos democráticamente por la ciudadanía, y esa ciudadanía no tiene acceso a los medios de comunicación. Pero entonces, ¿cómo puede afectarle los medios de comunicación si no tienen acceso a ellos? Por eso afecta, porque el acceso en términos de tener los espacios para hacer la información. Sí. Elisa, usted este proceso que empieza ahora y que tiene a Ligüen Antileo como el único consejero mapuche, que además dice que va a dialogar y va a tratar de sacar adelante algunos derechos para avanzar. ¿Usted le ve algún destino o cree que este proceso ya partió fracasado? Yo creo que para nosotros las naciones originarias es fundamental siempre el diálogo, siempre el diálogo. Tengamos los resultados a favor o tengamos los resultados en contra, nosotros respondemos una verdad histórica, y esa es la verdad histórica que tiene que prevalecer, porque hemos sido objeto de mucha negación a lo largo de la historia, hemos sido objeto de mucho engaño a lo largo de la historia, y nosotros tenemos la palabra y tenemos que llegar con esa palabra donde nosotros queramos estar, y si este es el momento de continuar con esa palabra, todo el esfuerzo hay que volcarlo para llevar esa verdad. ¿Cómo ve usted el gobierno del presidente Boric? Usted lo apoyó, digamos, al gobierno. ¿Cómo lo ha visto y cómo lo ve ahora en este momento tan complicado que tiene con un consejo en el cual tiene franca minoría? Siento mucho lo que está pasando con el gobierno. Me duele lo que le está pasando a Chile, porque es el dolor de toda la ciudadanía. Y la verdad es que es un gobierno que también tiene un programa que implicaba mayor reconocimiento y avance de los derechos ciudadanos, y yo no quisiera perder esa posibilidad. Lamentablemente en el marco político en que hoy día vive Chile, se le están colocando todos los límites ya determinados por el poder político. ¿Y usted lo sigue apoyando al gobierno? O sea, yo no milito en ninguna de las unidades políticas. Como ciudadana, yo deseo que al gobierno le vaya bien. Sí. ¿Y no cree que en ese sentido al gobierno lo perjudicó mucho lo que pasó con la ministra Isquia Siche, la ex ministra Isquia Siche, que fue a Temucuicui y la recibieron a balazo? O sea, ¿cómo puede, digamos, el gobierno ahí quedó en un problema muy complicado, porque dio una actitud completamente distinta a la del gobierno anterior, del expresidente Piñera, y sin embargo es recibido a balazos su ministra del Interior? ¿Cómo lo vio usted eso? Sí, la violencia es una realidad que está de frente a nosotros, y la verdad que es necesario resolver el conflicto que está de fondo. Esa misma violencia se vivió desde mucho tiempo con lo que pasó con Catrillanca en Temucuicui, y es una violencia permanente que nos ha afectado a nosotros. O sea, nunca la violencia es un indicador de convivencia. Bueno, Entonces, estamos llamados a resolverlo, y parte de cómo resolver eso
parte por el reconocimiento de la verdad histórica que representamos a los pueblos. Esta semana hubo balazos contra el consejero electo Urban, a él y a su familia. ¿Qué le parece a ustedes? O sea, ¿cómo se puede seguir pasando esto en la Araucanía? Lo que pasa es que la Araucanía, por toda la violencia, se ha transformado justamente en el territorio de todas las violencias, de todas las violencias. Lo mismo, por ejemplo, que hayan sacado a una estudiante mapuche de una sala de la universidad cuando estaba en sus clases, la sacaron engrillada. Eso es violencia, y yo estudié en dictadura y nunca pasó eso en dictadura, pero hoy día se ha naturalizado a ese nivel. Entonces, los actores de la violencia son de diferentes fuentes, y en ese sentido no podemos nosotros seguir con la miopía de asumir de que ahí los mapuches son violentos, porque hay un sistema violento instalado. ¿Usted solidariza con el consejero Urban? Solidarizo con todas las personas que han sido objeto de la violencia. Creo que nadie se merece atentar contra tu vida. Tú no puedes, nadie autoriza a que atenten contra tu vida, y eso es un respeto máximo que nosotros tenemos que tener entre personas, independientes de todas nuestras diferencias. Se nos acabó el tiempo, Elisa Loncón, pero la última pregunta es por lo que viene. Usted va a empezar sus clases, ¿no? Ahora en julio va a volver a la Universidad Católica, donde usted ha sido profesora y académica destacada durante muchos años. Y le quiero preguntar porque en la USACH entiendo que hubo un requerimiento por transparencia de conocer todos sus viajes y su sabático, que no se entregó, pero ahora por transparencia lo van a tener que entregar. ¿Por qué no hacer público eso en primer lugar? Bueno, hay una ley que protege a los académicos y te da esa posibilidad de no entregar tu documentación si tú estimas de que eso te puede perjudicar en tu situación personal o académica. Y como yo fui la presidenta y como yo he sido objeto de tantas discriminaciones, yo ponderé y dije, bueno, me acojo a la ley. Sin embargo, hoy día yo estoy viendo, hay más personas con sabático, y a la única persona que se persigue es a mí. ¿No habría sido mejor entregar la información? Sí, pero entonces, ¿para qué está la otra ley? ¿Por qué una ley sí y la otra no? O sea, yo creo, claro, me hubiera tal vez, no lo sé, porque yo no sé qué persiguen detrás de solicitar todos mis antecedentes. ¿Por qué no lo hacen con los otros? ¿Por qué conmigo? Entonces, acogiéndome a la ley, respondiendo transparentemente de que existe esa ley que me protege, ese fue mi proceder. Ahora he conversado con la universidad. Bueno, una de las cosas que la universidad me dice que la misma transparencia necesita 3 personas más para tomar una decisión, y justo tomaron esta decisión con 2 personas. Sí. Entonces, ahí también ellos, mi institución, la Universidad de Santiago, está tomando carta en el asunto, y bueno, toda mi vida... O sea, ¿fue irregular esa exigencia de transparencia? Según lo que me contaron, fue irregular el procedimiento, que finalmente me vuelve a exigir que entregue la documentación. Sin embargo, yo no tengo ningún problema de entregar mis datos, siempre y cuando sea para mantener el respeto que se merece todas las personas y todas las académicas y los académicos. Lamentablemente no ha ocurrido en mi caso. Se me está exigiendo a mí y al resto no. Elisa Loncón, muchas gracias por esta conversación. A ti, te agradezco mucho también. Que estés muy bien, muchas gracias. Y antes de irnos a una pausa, les cuento que nuestro siguiente invitado es Claudio Orrego, gobernador de la región metropolitana. Él es abogado, ex candidato presidencial, ex intendente de Santiago y ex alcalde de Peñalolén. En su época universitaria fue presidente de la FEUC y hoy es una de las cartas mejor evaluadas en las encuestas. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes desde el Hotel Hyatt Centric con el gobernador Claudio Orrego. Bienvenido. Mucho gusto, ¿cómo estamos? ¿Cuál es su lectura, gobernador, de lo que pasó el domingo pasado, en que su sector, aunque usted ya no milita en la DC hace un año, la verdad es que el resultado fue muy, muy malo, y además este triunfo arrollador de los republicanos? Yo creo que esta fue una elección profundamente política, en dos sentidos, en que inevitablemente cuando hay elecciones en la mitad de un mandato presidencial siempre termina siendo de alguna manera un juicio respecto al gobierno de turno,
Y segundo, también se relevan aquellas temáticas que hoy día están arriba en la agenda pública. En el caso de ahora fue Seguridad. seguridad no, migración y también desarrollo, empleo y certidumbre económica. Y yo creo que esa conjunción de temas hizo que quienes tuvieran mejores credenciales para ser opositores al gobierno de turno y también para presentarse como alternativa a los temas más importantes, tuvieron un gran respaldo ciudadano, lo que no es lo mismo que un voto ideológico. Yo no creo que Chile se haya derechizado al nivel de irse a republicano o creer en el Opus Dei. Yo creo que lo que Chile fue una sanción fuerte al momento político que estamos viviendo. Y si te das cuenta, en el caso de la centroizquierda, para no eludir el bulto a tu dardo ahí, no es un con dardo, veneno. Es un dato. Que la lista de la ADC, el PPD, el PRD, bueno, no sacó ni un consejero. Yo te diría que si uno mira los votos, no es muy distinto a la última elección, lo que da cuenta de un deterioro importante en el último tiempo, y que por los temas de alianzas electorales y la poca cantidad de cupos se quedaron sin nada. Pero yo creo que lo verdaderamente más relevante y significativo de esta elección ocurrió en el lado derecho, incluido lo del PDG, que habiendo sido una gran promesa, por la razón que sea lo de la candidata condenada por narcotráfico o el desempeño de Franco Parisi, de verdad resultó bastante más disminuida de lo que todo el mundo esperaba, siendo los republicanos los indiscutidos ganadores, lo que tiene algo bueno también para la política, así como cuando uno decía que bueno que gane la generación de izquierda que está gobernando porque van a tener que salir de la galería y entrar a la cancha. Lo mismo ocurre con los republicanos. Un año y medio después de asumir Boric, los republicanos que llevan mucho tiempo disparando desde la galería van a tener la primera responsabilidad en el resultado de la Convención Constitucional o el Consejo Constitucional, y ya no van a poder lavarse las manos echándole la culpa a terceros porque tienen todos los votos para producir acuerdos o para boicotear el proceso. Sí. Bueno, ahora entonces usted dice este es un voto político no ideológico, por lo tanto no es que la gente ahora sea conservadora o de ultraderecha. Pero más allá del tema de seguridad en sí mismo, ¿qué es lo que está captando la gente? O sea, ¿qué está buscando en republicanos que claramente supo leer bien en esta elección? Yo creo que una gran decepción en los partidos tradicionales, a los cuales incluyo ahora a la coalición de gobierno, que ya llevan un año y medio gobernando y se han encontrado de frente, golpeado de frente con las complejidades del ejercicio del poder en democracia, que tú no tienes el poder absoluto para hacer las cosas que te gustaría, ya sea porque no se puede o simplemente porque prometiste cosas que eran inalcanzables en el corto plazo. Y eso hace que la decepción para el establishment, la institucionalidad política sea muy alta, y quien no ha tenido o se pueda diferenciar de ese establishment, tenga toda la credibilidad para recibir el apoyo. Así que yo creo que eso ha sido muy determinante. Ahora, ese veranito de San Juan se les empieza a terminar a los republicanos en la medida que tenga que ejercer un rol importante para la nueva Constitución. Claro, y además republicano es el único de todas estas listas que no ha gobernado, ¿no? Que no ha estado en el gobierno porque fueron opositores al gobierno Tiene un porcentaje muy pequeño en el Congreso, casi no tiene ni alcaldes ni gobernadores, y esta primera vez que va a tener un rol hegemónico en la conducción de un proceso político. Sí, vamos a hablar en detalle de cómo ve el proceso constitucional, pero vayamos de nuevo a la centroizquierda o el socialismo democrático. El ir dividido en dos listas, ¿fue un error garrafal? Yo creo que no, ¿Por qué? Porque una lista quedó sin ni un consejero y los cálculos son de que habrían aumentado, incluso habrían podido tener el poder de veto. Mira, la verdad es que los cálculos electorales que yo he visto no le dan ningún consejero adicional a la centroizquierda por haber ido a una lista única. Pero no se calcula entre 2 y 4. Quizás marginalmente hubiera sido 1 o 2, pero probablemente no de la centroizquierda, sino de los partidos, más bien del Partido Comunista o de Convergencia. Entonces, desde el punto de vista de marcar identidad, no me parece necesariamente un error. No tuvieron mucho menos votos que la última elección. Aquí hay un problema más profundo. O sea, si hay un liderazgo y un mensaje que darle a la ciudadanía en un país tan polarizado. Ese es otro tema. Y lo que sí te diría yo es que aquí ha habido muchos errores de cálculo. Los hubo en la convención pasada, cuando la izquierda, teniendo todo para llegar a un acuerdo y hacer una nueva constitución, se la farrea, producto del sectarismo y de la miopía de quienes lideraron ese proceso. Así que aquí los Atria, los Stingo, Elisa Loncón, no se pueden lavar las manos diciendo, mira, no tenemos nada que ver con lo que está pasando hoy día. Tienen todo que ver.
Que estuvo justamente antes que usted acá en Influyente. O sea, no habría republicanos como tenemos hoy día sin el despilfarro, diría yo, de la convención pasada. Sí. Ahora, como la vía es pendular, ahora les toca a los republicanos y a la derecha, y veremos si ellos van a estar a la altura, ya que evidentemente la izquierda no lo estuvo. Ahora, el socialismo democrático era una marca que se había posicionado, ¿no? Fue en 2 listas, el Partido Socialista en cambio sacó 6 consejeros constitucionales. ¿Sigue viva la marca socialismo democrático o es una marca que se extinguió y usted sigue sintiéndose parte de ese mundo? No, yo me siento claramente de centro izquierda, siempre me he sentido, y por supuesto con todos los partidos que tienen vocación democrática y no tienen doble estándar en materia de derechos humanos, ni de violencia, ni de delincuencia, y mucho menos de democracia. Ahora, la vida es bastante dinámica. Yo creo que Zygmunt Bauman hablaba de tiempos líquidos, yo hablaría hoy día de política líquida. Lo que parecía evidente hace 2 años, hoy día no lo es, y lo que parece evidente hoy, quizás no lo va a ser mañana. Yo creo que es interesante que si bien el partido más votado de Apruebo Dignidad sea el Partido Comunista, sea el Partido Socialista el que saca la mayor cantidad de consejeros, la que tiene la mayor cantidad de ministros influyentes. No nos olvidemos que aquí hay 3 de los 6 ministros del comité político, lejos los más importantes, que son todos del socialismo democrático. O sea, Hacienda, Sexpress e Interior son por lejos los ministerios más importantes, están todos en manos. Entonces, yo te diría que desde el punto de vista político, el futuro de este gobierno no solamente depende de la habilidad o no del presidente de la República de administrar estas 2 almas, sino de lo que haga o deje de hacer el socialismo democrático dentro del gobierno. ¿Está pagando costos también el socialismo democrático de estar en el gobierno? Porque han ido bajando en las encuestas, la ministra todas una baja de 17 puntos. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que es inevitable cuando tú eres parte de un gobierno que tengas el beneficio de la exposición de estar en el poder y también los costos asociados al no buen desempeño del gobierno. El gobierno no ha tenido un buen desempeño. Eso lo reconocen los propios partidarios. No me refiero, o sea, ¿quiénes definieron que el futuro de la Convención Constitucional era el futuro del gobierno? El mismo gobierno. El ministro Jackson lo explicitó y cuando tienen el fracaso rotundo que tuvieron, han tenido que rearmarse y no han sido capaces porque la agenda ya no la ponen ellos, la pone el país. Y ahí está la migración descontrolada, en la cual no hay un mensaje claro y mucho menos contundente. Ahí está el tema de la seguridad, donde hay esfuerzos importantes de parte de la ministra Toá, pero todavía no con los resultados que nos gustaría. Y tercero te diría yo creo que el horizonte económico también hoy día es una amenaza. Entonces, frente a eso, creo que la retórica del presidente y del gobierno no da. Tú puedes subir 2 o 3 decibeles tu discurso, pero eso no cambia la credibilidad o no que tenga la ciudadanía respecto a lo que hace. Son los hechos, las obras, que es lo que explica, entre otras razones, por qué quienes estamos en cargos territoriales, alcaldes o gobernadores, tenemos cierta mayor credibilidad con la ciudadanía. Tienen mayor evaluación y vamos a hablar de eso porque también. Porque estamos haciendo cosas concretas todos los días. Una pregunta muy concreta de hoy es que dentro del gobierno y digamos dentro de la alianza de gobierno se está llamando a ampliar la base de apoyo, incluir a la Democracia Cristiana, su ex partido. Usted es parte, digamos, aunque no esté en el partido, como no sé muy bien ese partido, ¿debiera ser parte del gobierno la DC? Mira, tú puedes sumar o restar partidos. Si no tienes claro el rumbo, no te sirve de nada. Hoy día los partidos de gobierno, todos los partidos de gobierno, incluidos los de centro izquierda, sacaron casi el 40%. ¿Tú crees que si los junta todos va a sumar al 60%? Aquí lo que tiene que cambiar es de rumbo, más que de composición. ¿Hacia qué rumbo? O sea, yo creo que hay que consolidar este giro que todavía parece más bien retórico frente a temáticas que no son las que planteó este gobierno en su programa ni al inicio del mismo. Yo creo que tú tienes que tener hoy día en Chile una agenda en materia de seguridad mucho más contundente, que involucre a los gobernadores, que involucre a los alcaldes, que genere un acuerdo de seguridad que, recordemos, fue torpedeado por el propio gobierno con el tema de los indultos. Si Carolina Toá lo tenía casi listo. Segundo, en materia migratoria, literalmente no va para más. Esto no es un tema del norte. La gente dice, sí, es que arrasó republicano en el norte, pero es que Santiago también ganó. Oye, la derecha entera ganó con 58% en Santiago. Y ojo, republicano no ganó en Vitacura, Las Condes y Providencia. Ganó en La Pintana, en San Bernardo, en Huechuraba, en Independencia, en Cerro Navia. O sea, estamos hablando de que aquí hay un nuevo fenómeno político que está ocurriendo y el gobierno tiene que asumirlo. Entonces, tú me dices, ¿qué pasa si sube la democracia? No pasa nada si sube la democracia cristiana. Nada.
El gobierno va a seguir exactamente igual. Lo que tiene que cambiar es su hoja de ruta. Sí. Gobernador, vamos a hablar del proceso constitucional. ¿Cuánta fe le tiene a este nuevo proceso ahora con los republicanos, con, digamos, la hegemonía? Mira, hay una diferencia entre la fe y la esperanza. La fe es el que tiene certezas. La esperanza es el de que cree que las cosas pueden ser buenas para Chile si es que los actores están a la altura y son generosos en su actuar. Eso no ocurrió en la Convención Constitucional. Un sector del país se engolosinó y con un sectarismo pocas veces antes visto quiso imponerle a una minoría, que hoy día es mayoría, un texto constitucional. La pregunta es, esa minoría que de hace un año y medio o de un año, que resultó siendo mayoría en el plebiscito de salida, hoy día que tiene mayoría en los votos, ¿va a hacer lo mismo respecto a la minoría circunstancial? ¿O va a entender de que Chile tiene que zanjar el tema constitucional para los próximos 30 años, cediendo todas las partes, no cayendo en la tentación de imponer su punto de vista? Eso es lo que está. Yo creo, si tú preguntas a mí, por razones de bien común, pero también por razones pragmáticas, hay una posibilidad que republicanos, que el que tiene el sartén por el mango hoy día, lo entienda. Si José Antonio Kast y sus republicanos es capaz de demostrar que no es sectario como la izquierda lo fue en la convención anterior, que es capaz de dialogar, que es capaz de ceder y que es capaz de sacar un texto constitucional que le guste al 80% de los chilenos, creo que tiene una posibilidad cierta de ser presidente de Chile el 2025. Pero, gobernador, ya Johannes Kaiser salió así, diputado republicano, a decir que ellos no habían firmado los bordes y que por lo tanto, especialmente el borde número 5, que es el Estado Social y Democrático de Derecho, el más importante para la centroizquierda y la izquierda, no lo reconocía. Bueno, este es el problema de los republicanos, son de extrema derecha. y muchas veces parte de las declaraciones de sus propios partidarios terminan socavando sus posibilidades. Si tú me preguntas a mí, ¿podría José Antonio Kast haber sido presidente de Chile en la última elección? Sí. Si tú veías los dos discursos de Boric y Kast la noche de la primera vuelta, tú decías, Kast tiene todas las de ser de presidente. Y sin embargo, el señor Kaiser, entre otros, con su ¿cómo se llama? Con su discurso antifeminista, terminó haciendo que las posibilidades disminuyeran. Ahora puede ocurrir lo mismo. Puede que se farreen, nos farriemos, porque al final Chile no tiene otra oportunidad. O sea, yo creo que esta es la oportunidad que tenemos y yo esperaría de que todos estén a la altura. Yo lo veo, en el caso de la izquierda, que es bastante obvio porque son minorías, lo veo en sectores importantes de Chile Vamos. Y también lo he visto en José Antonio Kast y en Esquella y en otros representantes, no Kaiser, por cierto. Sí. Usted votó aprobar para reformar. ¿Se arrepiente de haber votado así en el plebiscito? No, porque es una hipótesis, porque veremos si este camino que hemos seguido, que fue rechazar para reformar o para hacer una nueva constitución. Perdón, rechazar para... No, yo aprobé... O sea, aprobó para reformar el sí. texto. Hubo amigos míos que teníamos un diagnóstico bien parecido del texto, que habían cosas que nos gustaban y otras que no nos gustaban, rechazaron para reformar. Bueno, el tiempo dirá cuál fue el camino correcto. Si hoy día, producto de esta nueva oportunidad, con una derecha que es mayoritaria en la convención, que tiene los votos para hacer lo que quiera, se produce un acuerdo de verdad, yo voy a reconocer que este fue el mejor camino. Ahora, pero esas personas que estaban optimistas de ese otro camino, de rechazar por una nueva, no contaban con que el sartén por el mango lo iban a tener los republicanos, sino que pensaban que iba a ser grupos de centroizquierda que encabezaron la franja del rechazo, los que lo iban a tener, ¿o no? Por eso que siempre uno hace apuestas inciertas. A mí no me parecía descabellado lo que decían algunos de estos amigos míos. Y yo sé que a algunos de ellos les costaba entender por qué uno seguía el otro camino, porque habían dudas. Ahora, mantengo las dudas, sí, sin duda alguna. Con unos republicanos que tienen este nivel de control, no hay certeza de que vamos a tener un texto constitucional que nos represente a todos, menos después de las declaraciones de Kaiser. Ahora, ¿es todavía posible? Sí. Y si eso ocurriese, yo voy a ser el primero que diga, mira, este camino también fue un camino válido para alcanzar una nueva constitución. Ahora, si el texto que sale es tan sectario como el anterior, no habremos farreado esta alternativa. Gobernador, hay el próximo año elecciones municipales y ya están todos de cabeza mirando... Y de gobernadores. Y de gobernadores, justamente. Muy buena la acotación.
¿Usted cree que toda la centroizquierda o el progresismo ahora sí debe ir en una sola lista? Yo no sé qué va a pasar. No siempre 2 más 2 es 4 en política. Ahora, es evidente que a mayor dispersión, eso ya lo vimos la vez pasada, a mayor dispersión y división de las fuerzas progresistas, mayor probabilidad que gane la derecha, tanto en los municipios como en las gobernaciones. ¿Ah? Así que, pero ¿cómo se va a traducir eso? Yo no estoy en los partidos, así que no te podría decir. Pero yo usted al menos... lleva ¿cuántos años de política en el cuerpo gobernador? ¿Qué haría usted si fuera su decisión? No, es que yo soy independiente hoy día y de hecho voy a tratar de generar una coalición de partidos que me apoyen. Ya. Ahora, ¿cuál ¿De dónde amplia? a dónde? Bueno, o sea, uno esperaría por de pronto del progresismo, pero yo de repente tengo dudas si el Partido Comunista, con la votación que tiene en la región metropolitana, va a dejar de competir. Eso está por verse. Ahora, yo voy a competir sí o sí, voy a la reelección y voy a tratar de tener una coalición lo más amplia posible, desde la centro derecha, ¿por qué no?, hasta la mayor cantidad de gente de izquierda que pueda. Sí, bueno, de hecho, la elección suya pasada, hubo gente de centro derecha que votó por usted contra Karina Oliva, eso también pasó. A mí me llama la atención cuando la gente me plantea eso, que lo plantea como una suerte de crítica. Yo digo, no, yo no, ¿ah? No, yo digo, dato. me parece notable que alguien pueda concitar el apoyo de personas de izquierda, de centro y de derecha, en la medida que sea una persona que tenga convicciones firmes y no simplemente una veleta que se le lleve el viento. En ese mismo sentido, gobernador, usted es de las figuras mejor evaluadas en las encuestas junto con los alcaldes de la oposición, Evelyn Matei, Rodolfo Carter, Codina, en fin. ¿Eso le da pie para pensar en una candidatura presidencial? Yo ya fui candidato presidencial. Bueno, pero otra, pues. Y ahora. me fue re mal. Como usted mismo dice, cambia el péndulo, bueno, cambia los momentos. Mira, pero oye, si algo me ha aprendido, Paula, es que 2 años es una eternidad. Yo lo único que sé es que el próximo año voy a ser candidato a gobernador a la reelección y espero ganar y poder seguir gobernando Santiago. Ahora, uno nunca anda diciendo nunca que se volvería a hacer eso. Yo no me creo de ningún político. Pero lo que sí, todos los políticos quieren ser presidente. Pero yo quise su momento sin duda alguna. Y si se diera la todavía quiere. Y si se diera la posibilidad quizás también, pero no me obsesiona. Y tengo absolutamente claro que el 60% es la coyuntura política. O sea, ¿cuáles sean los temas? Tú puedes tener los talentos, puedes tener el interés, te tocó en un momento polarizado, como nos ocurrió hace 2 años, o no ocurre hoy día, y no tienes nada que hacer nomás, para una persona más bien moderada de centro izquierda como yo. ¿Eh? Ahora, puede que sea un momento de los polos, o puede que la gente busque la fuerza moderada de la centro izquierda, en cuyo caso habría una chance, pero de lo contrario, feliz como gobernador. Oiga, pero ¿usted cree, de cara a todo esto, a la reelección a la que va como gobernador o una posibilidad presidencial, qué piensa usted de esta idea que está instalada ya, de que el centro se vació, porque la gente declara en las encuestas que quiere diálogo, que quiere moderación, pero la verdad es que el resultado en esta última elección no lo muestra así? Mira, a ver, yo nunca he creído mucho en los centros. ¿Eh? Eso es farfrá, que era una pero invención. digo amarillo, demócrata, que son... A ver, yo te digo, más que hablar de tercero, yo te digo, o sea, la gente piensa que lo que fue la democracia cristiana fue un partido de centro. No fue un partido de centro. Así como equidistante de la izquierda, fue un partido muy progresista. La gente se olvida lo que fue el gobierno de Frei Montalva, inició la reforma agraria, la chilenización del cobre, la reforma educacional. O sea, el mayor odio de la derecha chilena fue a la democracia cristiana por los cambios sociales y económicos que estaban propiciando, inclusive políticos. La ley de junta de vecinos, la ley de sindicalización campesina. O sea, quiero decirte que esta idea que estaba como en el medio, así como... La moderación tiene que ver con otra cosa hoy día, tiene que ver con las convicciones democráticas, por ejemplo. Sí, yo en eso no me pierdo. O sea, yo creo que sí, Chile sigue habiendo una gran mayoría, aunque no se haya expresado ahora, por el respeto a las instituciones, al Estado de Derecho, la condena a la violencia y el respeto a los derechos humanos. Ahora, ¿cómo se expresa eso en el escenario político? Depende. ¿Ah? Yo creo que los partidos, lamentablemente, de la centroizquierda y de la izquierda están en una crisis muy profunda, de convivencia muchos de ellos más que de ideología. O sea, de convivencia entre las dos coaliciones. No, y dentro. Y dentro. Y dentro de los partidos. O sea, cuando ya tú tienes que tu peor adversario es tu camarada o compañero de partido, estamos listos para la vez. ¿Ah? Ahora, junto con eso te diría yo creo que también la centroizquierda tiene que superar ciertos complejos. ¿Cuáles? La delincuencia y la seguridad. ¿Lo ve acomplejado? Absolutamente. Esto no es de ahora, esto no es solamente de Boric. A la centroizquierda siempre le ha costado ejercer la fuerza para garantizar el orden público y la seguridad de las personas, porque no entiende
que en un relato de derechos humanos, la seguridad es el derecho humano número 1. El Estado moderno, Paula, se creó para otorgarle seguridad a los ciudadanos. Después vinieron las leyes sociales y otros beneficios. Lo primero es la seguridad. Si tú como dirigente político, como partido, como gobierno, no entiendes que ese es el desde para cualquier reforma social, política o económica, simplemente no vas a ser capaz de hacer un buen gobierno. Boric hoy día está sometido al desafío de demostrar que es capaz de enfrentar este problema. Si no, no hay ninguna reforma económica y social de este gobierno que pueda subsistir. ¿Pero usted cree que la ministra Toá, por ejemplo, el subsecretario Monsalve, tienen complejos en materia de seguridad? Yo creo que ellos no. Pero te hablo en términos generales. Yo creo que en términos generales tú hablas de... Y mira, ¿por qué este gobierno tiene poca credibilidad en esta materia? Porque sistemáticamente quienes son hoy día sus ministros, inclusive el presidente, votaron en contra de todos los proyectos que hoy día promueven. Estado de excepción en el norte, Estado de excepción en el sur, ley de infraestructura crítica, ley Naim. O sea, todos son proyectos que en su momento esta generación votó en contra. ¿Por qué? Porque para ellos el ejercicio de la autoridad es sinónimo a autoritarismo. Y hoy día que están en el gobierno se dan cuenta que sin autoridad no hay democracia. Hay simplemente la ley del más fuerte. Y por último, gobernador, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo ve usted a dos alcaldes que también están muy bien evaluados en las encuestas, Evelyn Matei y Rodolfo Carter? Parto por la alcaldesa Matei, con que usted ha tenido unos roces últimamente bastante fuertes. Mira, se necesitan dos para bailar tango. Ella está peleando sola, porque yo no he peleado con ella. Yo simplemente estoy defendiendo un proyecto que le va a cambiar la cara a Santiago, que ha sido reconocido por todos los urbanistas, producto de un concurso internacional, y que tiene el acuerdo hoy día de casi todo el mundo. Entonces, yo no me siento en pelea con ella, me siento que es razonable que cuando uno quiere hacer cambios profundos, sobre todo en la ciudad, ocurre con las autopistas, ocurre con las grandes obras urbanísticas en todo el mundo, haya alguien que esté más apegado a la tradición, al pasado, al statu quo, y se resista, pero al final del día con diálogo, con sentido común y con perseverancia, las cosas se logran, pero peleando con ella, jamás. ¿Y el alcalde Carter tiene proyección presidencial después de la elección del domingo? A ver, yo creo que a ver, todos los personajes políticos bien evaluados tienen cierta proyección, eso no cabe ninguna duda. Ahora, yo creo que la vida de la ansiedad no es una buena consejera. ¿Está ansioso él? Yo creo que a 2 años, quizás mucha exposición, yo creo que él ha tenido aciertos, comunicacionales, por supuesto, en el tema de la demolición de las ampliaciones de casas narco. Quienes no lo reconozcan simplemente no quieren ver la realidad. Ahora yo creo que los partidos de béisbol se ganan no con un home run, se ganan con muchas carreras. Y eso significa mucha perseverancia y paciencia. Yo creo que la caída estrepitosa del PDG le afecta al alcalde Carter, pero lo mata jamás. Si la política es muy dinámica, y entonces creo que tanto él como la alcaldesa Matei son personajes políticos bien evaluados, que tienen un futuro, pero es importante en la vida ni anticiparse ni enojarse. Muy bien, gobernador Claudio Rego, muchas gracias por esta conversación en Influyentes. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su audiencia de hoy y nos vemos el próximo domingo.